En este video resolveremos el siguiente problema. Dado que la densidad del aire a 0.987 bar y 27 grados centígrados es 1146 kilogramos por metro a la menos 3, calcular la fracción molar y la presión parcial de nitrógeno y oxígeno, suponiendo que, inciso A, el aire consta solo de estos dos gases, inciso B, el aire también contiene 1% en moles de argón. En este video vamos a resolver el inciso A y el inciso B va a quedar como tarea para ustedes. Entonces vamos a comenzar tomando los datos que nos da el problema. El problema nos dice que la presión, que va a ser la presión total, la vamos a poner así, va a ser igual a 0.987 bar y que la temperatura va a ser igual a 27 grados centígrados. Necesitamos convertirlos a Kelvin. Por lo tanto, le sumamos 273.15 y el resultado es 300.15 Kelvin. Y además nos da la densidad del aire en esas condiciones, que es 1.146 kilogramos por metro a la menos 3. Y nos pide la fracción molar del oxígeno. Vamos a poner primero la fracción molar del nitrógeno. Nos pide la fracción molar de oxígeno, la presión parcial de nitrógeno y la presión parcial de oxígeno en estas dos condiciones, suponiendo que el aire solo consta de estos dos gases y suponiendo que el aire, además de esos dos gases, contiene 1% en moles de argón. Nosotros solo vamos a resolver el inciso A en este problema. Para comenzar a resolverlo, lo primero que vamos a hacer es hacer una suposición. Vamos a suponer que tenemos 1 metro cúbico de aire. Eso va a simplificar la resolución del problema. Si tenemos 1 metro cúbico de aire, la densidad nos dice que vamos a tener 1.146 kilogramos. Vamos a observar después que es más fácil trabajarlo en gramos, entonces lo convertimos a gramos, sabiendo que 1 kilogramo tiene 1000 gramos, entonces lo que tenemos son 1146 gramos de aire, que en teoría solo contiene oxígeno y nitrógeno. Lo que vamos a hacer a continuación es pensar de la siguiente manera. Tenemos una determinada masa de oxígeno y una determinada masa de nitrógeno, pero no sabemos cuáles son. Pero lo que sí sabemos es que la suma de ambas debe ser igual al total de la masa que tenemos aquí. Entonces podemos escribir que la masa del oxígeno más la masa del nitrógeno es igual a 1146 gramos. Y esta masa, tanto del oxígeno como del nitrógeno, nosotros la podemos expresar en términos del número de moles, porque nosotros sabemos que los gramos de una sustancia es igual a multiplicar los moles por el peso molecular, que está en gramos por mol a la menos 1. Es decir, los gramos son iguales al número de moles por el peso molecular. Entonces aquí, en lugar de poner esta masa, vamos a poner esta masa. Entonces tendríamos el número de moles del oxígeno multiplicado por el peso molecular del oxígeno más el número de moles de nitrógeno multiplicado por el peso molecular del nitrógeno, y eso debe ser igual a 1146 gramos. El peso molecular del oxígeno son 32, el del nitrógeno son 28, entonces lo vamos a poner aquí de la siguiente manera: 32 por el número de moles de oxígeno más 28 por el número de moles del nitrógeno.
eso debe ser igual a 1146 gramos. Recuerden, este 32 está en unidades de gramos sobre mol. Al multiplicarlos por estos moles se convierten en gramos. Por eso no vamos a poner las unidades aquí. Lo que tenemos aquí es una ecuación, pero que tiene dos incógnitas, porque no sabemos ni el número de moles de oxígeno ni el número de moles de nitrógeno. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es buscar otra ecuación que nos permita plantear un sistema de dos ecuaciones que podamos resolver. Entonces esa otra ecuación, ¿de dónde la podemos tomar o cómo la podemos plantear? Pues vamos a tomar este dato que está aquí de la presión total y vamos a pensar en términos de la ley de las presiones parciales de Dalton, porque esa ley nos dice que la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del nitrógeno debe ser igual a la presión total. Y la presión parcial del oxígeno pues es igual a la fracción molar del oxígeno por la presión total, y la presión parcial del nitrógeno es igual a la fracción molar de nitrógeno por la presión total. Eso es igual a la presión total. Y ya vimos que las fracciones molares, la fracción molar del compuesto J es igual al número de moles de ese compuesto J entre el número de moles totales. Entonces esta fracción molar y esta fracción molar la podemos plantear de esta forma. Entonces tendríamos el número de moles de oxígeno por la presión total dividido entre el número de moles totales, más el número de moles de nitrógeno entre el número de moles totales por la presión total. Eso es igual a la presión total. Y aquí ya tenemos el número de moles de oxígeno y el número de moles de nitrógeno, es decir, ya casi podemos plantear una ecuación, un sistema de dos ecuaciones. Sin embargo, tenemos otra incógnita que es el número de moles totales. Pero ese número de moles totales nosotros lo podemos determinar aplicando la ecuación del gas ideal. Porque el número de moles totales, bueno, voy a plantear toda la ecuación. Esta es la ecuación del gas ideal. El número de moles totales va a ser igual a la presión por el volumen entre R por T. Entonces tenemos la presión, tenemos el volumen porque estamos suponiendo que tenemos un metro cúbico, tenemos la constante de los gases y tenemos la temperatura. Por lo tanto podemos determinar ese número de moles totales. Recuerden, esta consideración es debido a que estamos tratando tanto al nitrógeno como al oxígeno como gases ideales. Entonces la presión nos dice el problema que es 0.987 bar. El volumen estamos suponiendo que es un metro cúbico. La constante de los gases que vamos a utilizar es aquella que está en bar. Entonces ese valor es 8.31447 decímetros cúbicos por bar por mol a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. Y la temperatura pues va a ser 300.15 Kelvin. Estos bar se van a eliminar con estos bar, estos Kelvin con estos Kelvin, pero estos decímetros cúbicos no los podemos eliminar con estos metros cúbicos. Tenemos que transformar los metros cúbicos en decímetros cúbicos o los decímetros cúbicos en metros cúbicos. Vamos a transformar los metros cúbicos en decímetros cúbicos. Los metros deben de estar abajo. Entonces un metro cúbico tiene 1000 decímetros cúbicos. Recuerden, un metro cúbico es igual a 1000 litros, y un decímetro cúbico es igual a 1 litro. Bueno, en estas circunstancias estos metros cúbicos se eliminan con estos metros cúbicos y estos decímetros cúbicos con estos decímetros cúbicos, y nos queda mol a la menos 1. Entonces las unidades nos quedarían 1 sobre mol. Y bueno, esto es como tener esto, multiplicamos así
y las unidades nos quedan en mol, que es precisamente lo que estamos buscando. Y el resultado de toda esta operación es, redondeando, 39.55 moles. Entonces el número de moles totales es igual a 39.55. Vamos a nuestra expresión acá y ya podemos sustituir. Entonces tendríamos lo siguiente: el número de moles de oxígeno multiplicado por la presión total, pero la presión total son 0.987 bar, y eso va a estar dividido entre el número de moles totales, que es este que acabamos de determinar, 39.55 mol. A eso le tenemos que sumar el número de moles del nitrógeno multiplicado por este mismo término que está acá, 0.987 bar entre 39.55 mol, y todo eso debe ser igual a la presión total, que es 0.987 bar. Entonces noten que aquí tenemos moles, aquí tenemos moles, aquí tenemos moles, aquí tenemos moles, de tal manera que al hacer la multiplicación las moles se eliminarían y nos quedarían solo unidades de bar. Para simplificarlo, ya no vamos a poner las unidades correspondientes. Entonces el resultado de dividir 0.987 entre 39.55 es 0.0249. Eso va a estar multiplicado por el número de moles de oxígeno, y como este término es idéntico, pues va a ser 0.0249 por el número de moles de nitrógeno, y eso es igual a 0.987. Y por lo tanto hemos encontrado la segunda ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es poner estos dos sistemas de ecuaciones vamos a ponerlo acá abajo, y la otra ecuación que teníamos es esta que está acá arriba, y la vamos a poner también acá abajo. Bueno, pues esas son nuestras dos ecuaciones. Lo que tenemos que hacer ahora pues es resolver este sistema de dos ecuaciones. Lo podemos resolver como nosotros queramos. En esta ocasión vamos a resolverlo a través de el método de sustitución. Entonces vamos a despejar, por ejemplo, vamos a tomar esta ecuación y la vamos a despejar. Despejamos el número de moles de oxígeno, va a ser igual a 1146 menos 28 por el número de moles de nitrógeno dividido entre 32, y este lo vamos a sustituir en esa expresión. Entonces tendríamos lo siguiente: 0.0249 que multiplica al número de moles de oxígeno, pero el número de moles de oxígeno es esto, entonces sería 1146 menos 28 por el número de moles de nitrógeno dividido entre 32 más todo lo demás, 0.0249 moles de nitrógeno es igual a 0.987. Y lo que tenemos que hacer ahora es hacer operaciones. Entonces multiplicamos esto por esto y el resultado nos da 0, bueno, lo multiplicamos así y lo dividimos entre 32 y el resultado es 0.892 menos, multiplicamos este por este, lo dividimos entre 32 y tenemos 0.0218 por el número de moles de nitrógeno más 0.0249 por el número de moles de nitrógeno es igual a 0.987. Entonces ya tenemos una ecuación con una sola variable. Esto lo sumamos
esto lo pasamos para acá restando y nos quedaría de la siguiente manera: 0.00031 125 por el número de moles de nitrógeno es igual a 0.987 menos 0.892 es 0.095, y pues dividimos todo entre esto y el resultado nos daría 30.52 moles. Entonces el número de moles de nitrógeno es 30.52. Para obtener el número de moles de oxígeno podríamos sustituir eso en esta expresión, o bien, como sabemos que hay 39.55 moles, el número de moles totales es igual a 39.55, y eso es igual al número de moles de oxígeno más el número de moles de nitrógeno. Pues el número de moles de oxígeno va a ser igual a 39.55 menos el número de moles de nitrógeno. Entonces va a ser 39.55 menos 30.52, y esto es igual a 9.03 moles de oxígeno. Entonces ya hemos determinado el número de moles de nitrógeno, el número de moles de oxígeno. Ya podemos determinar la fracción molar de nitrógeno y de oxígeno, que es lo que nos pedían en el problema. Entonces la fracción molar de oxígeno va a ser igual al número de moles de oxígeno entre el número de moles totales. La fracción molar de nitrógeno va a ser igual al número de moles de nitrógeno entre el número de moles totales. El número de moles de oxígeno, ya lo vimos aquí, es 9.03. El número de moles totales es 39.55. Eso nos da como resultado 28. Y en el caso del nitrógeno, pues tendríamos el número de moles de nitrógeno, que ya vimos que es 30.52, y tendríamos 30.52 entre 39.55, y eso es igual a 0.771. Entonces esta es la fracción molar de oxígeno, esta es la fracción molar de nitrógeno. Ahora tenemos que determinar la presión parcial de oxígeno, que no es otra cosa que la fracción molar de oxígeno por la presión total, y esto es igual a 0.228 por la presión total, que es 0.987. Y en el caso de la presión parcial de nitrógeno sería la fracción molar de nitrógeno por la presión total. La fracción molar de nitrógeno es 0.771, la presión total es 0.987, y el resultado de estas dos operaciones es 0.225 bar. Recuerden, esto está en bar, esto también está en bar, y la fracción molar no tiene unidades. Entonces la presión parcial del oxígeno sería 0.225 bar y la presión parcial del nitrógeno sería 0.76 bar. Y estos son los resultados que nos pide el problema. Entonces aquí se resuelve el inciso A de este problema. El inciso B contiene una característica diferente, que es que hay 1% en moles de argón. Es relativamente similar, solo que va a haber una diferencia, por ejemplo, en esta expresión, porque hay que incluir la fracción molar de argón allí, que ya no las da el problema, y por lo tanto la ecuación correspondiente va a cambiar, y eso va a cambiar los valores de tanto la fracción molar de oxígeno como la de nitrógeno, como la presión parcial de cada uno de ellos.
Y bien, aquí termina este problema. Nos vemos en el siguiente.